¿Es malo dejar caer al enemigo en los Devil May Cry? Respuesta corta, no. Una de las creencias más erróneas es el hecho de creer que en Devil May Cry hay que estar todo el tiempo en el aire, sin que el enemigo caiga o tú caigas, lo cual es completamente un error. En esta saga absolutamente todo es válido. Hay combinaciones que requieren el suelo y llegan a ser vistosas y muy bonitas. Aquí algunos ejemplos. Entonces, en resumidas cuentas, pues simplemente no está mal. Como dije, todo es válido, solo que eso sí, también hay que saber cómo combinar esto, porque es una cierta rama aprender a meter combinaciones en el suelo. Hay muchos combos que usan el aire y el suelo, y llegan a ser muy difíciles. Todo siempre dependerá de la creatividad de uno mismo. Para algunos, que el enemigo toque el piso en un combo es un drop, o lo hace inmediatamente basura. Siguiendo esa lógica, entonces todos los combos de algunos fighting games son dropeados, porque tocan el piso, a pesar de que se pueden seguir. Pero según la lógica que siguen, es que si tocó el piso, pues listo, miércoles de combo y basura. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que el término dropear es fallar el combo, o sea, perder la secuencia, que no le seguiste bien y por ende ya no lo puedes continuar. Eso es lo que es un drop, no que el enemigo se te caiga al piso y ya listo, basura, no. Si el combo tiene que usar el suelo o que el enemigo caiga está perfecto, siempre y cuando lo tengas planeado. Repito, todo es válido. Pero bueno, ahora ya saben. Quise hablar de este tema porque lo hay gente menospreciando combos o quitando mérito a un combo solo porque el enemigo o el mismo jugador cae al piso. Y lo chistoso es que hay combos y ciertas combinaciones bien complejas usando el piso, incluso más que algunas que se hacen en el aire. Así que la próxima vez que veas a un one diciendo que usar el suelo está mal o lo veas menospreciando, solo pónganle este emoji. De mi parte eso es todo. Recuerden que igualmente cada quien juega como le guste, o mejora este nivel que quiera, o algunos juegan por diversión. Me ha tocado ver como simples personas que comparten algo así normal, porque les gustó, son criticados por una huevonao que se las hace de grande y el chavo no tiene ni las bases del tema. Ahora, si te gustan los combos full aéreo, está bien. Si te gusta X estilo de juego, está perfecto. Pero entiendan que los combos, cualquier cosa es válida, y hay que reconocer el nivel del combo sea como sea. Nuevamente, quise hablar de este tema porque sé que este hace pensamiento en muchos, y existe ese menosprecio. Y si hay cosas que odio en este mundo, es el mismo menosprecio a mí mismo y a las tortugas de Terraria, hijas de la B. Algunos no son como los demás, que piensan que de plano los combos donde se dejan caer al enemigo son basura. Se piensa que mantener el mayor tiempo al enemigo en el aire ya es vistoso, pero a veces con esto solo se cae en el ciclo de spamear puro jump cancel sin sentido, y de cierta manera ese pensamiento puede limitar mucho. Pero eso chicos, todo es válido, y nunca caigan en el ego ni en el orgullo, porque aquella persona que es egocéntrica, orgullosa, pierde toda humildad y deja de ser una persona sólida, y sobre todo, pierde el camino hacia un mejor destino por esas desgracias que solo traen calamidades.